Conquistamos la cima y volamos nuestro dron FPV en el cráter de volcán Acatenango en Guatemala. Una experiencia llena de retos y adrenalina. Así empezó nuestro viaje. ¿Hay lugares ahí? Antes de la tragedia. Antes de empezar nuestra aventura aprovechamos para pasar a la casa de Doña Herminia por un cafecito y comer algo. Saludos, ¿a qué? Se quedó fuera de la foto. Es video, así que saluden. Volcán Acatenango es parte de la cadena volcánica de Guatemala. Su altura es de 3.976 metros sobre el nivel del mar. Es el gemelo del volcán de fuego. El tiempo de ascenso al volcán Acatenango suele ser entre 5 a 9 horas para llegar al campamento base y aproximadamente 50 minutos para llegar al cráter. Su dificultad de ascenso es considerada difícil, pero varía según la condición física. Partes del terreno son de arena volcánica suelta, algunas partes son muy inclinadas y con gradas elevadas. Otro factor que influye en su dificultad es la altitud a la que se encuentra este coloso. La entrada para el extranjero es de 50 quetzales, nacionales 25 quetzales, estudiantes 10 quetzales y para turistas zacatecos es gratis. El precio únicamente es de entrada, el servicio de guía es obligatorio y tiene un costo adicional. En sus veredas hay sembradíos de maíz, habas, arvejas, frijol y hortalizas. Además, entre los ecosistemas que se pueden encontrar en el rumbo hacia la cima están los bosques de pino, montaña húmeda y fría. La fauna es variada, hay venados, ardillas, tacuacines, armadillos, coyotes, etc. Saluden, saluden. Qué casual valiendo madres que la gran. ¡Qué power! Hola, qué rico. ¡Vámonos! Este coloso tiene dos picos o cumbres y es el hermano gemelo del volcán de fuego. La cima principal, que queda al sur, es llamado Pico Mayor o Central a 3.976 metros sobre el nivel del mar. Mientras que el pico norte tiene el nombre de Yepocapa, Tres Hermanas o Tres Marías y se encuentra a 3.800 metros sobre el nivel del mar. En la horqueta inició nuestro último reto para llegar a la cumbre oficial del volcán Acatenango. Actualmente hay dos rutas, la bendita o la maldita. Si piensas subir este volcán por primera vez, considera lo siguiente: alimentate e hidratate bien al menos unos días antes del ascenso, lleva calzado y ropa cómodos de secado rápido, capas de abrigo necesario. Entrenar físicamente antes del reto, lleva una capa impermeable ya que el Acatenango es conocido por su clima variado, bloqueador solar si subes de día y no olvides bajar tu basura. La maldita es un arenal muy fuerte que te pondrá a prueba por su inclinación y su dificultad con la arena suelta. Es como si cada paso que das, regresas dos para atrás. Su nombre proviene de su parecido con el primer arenal del volcán Cotopaxi en Ecuador, que recibe el mismo nombre debido a su dificultad. En su ascenso, si subes de día, disfrutarás de un mar de nubes a tu derecha y un paisaje hermoso que te ofrece la vista desde allá arriba. Lleva tu ritmo, no es una competencia, disfruta el recorrido, recuerda que para algunos esta es la parte más difícil del reto. Al noroeste se puede ver el volcán Santa María en Quetzaltenango, San Pedro, Tolimán y Atitlán en Sololá. Este es el volcán de Atitlán. Están los terrenos de Valle.
cráter de El Acate con el guía Pro, la guía Pro y la guía Ultra Pro y con Firulais. El dron que utilizamos es un dron FPV de 7 pulgadas para vuelos largo alcance y tomas cinemáticas. Estos son capaces de volar hasta por 30 minutos según la capacidad de las baterías. Utilizamos unas baterías Molicel 21700 de 4200 mAh y una GoPro 11. El volcán de fuego consintió a nuestros hermanos de México con muchas explosiones y un atardecer hermoso. Disfruta el resto del video y apóyanos con un like y suscribiéndote al canal, es gratis pero es de mucha ayuda.